Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda sesión sobre el curso de Oriente Medio. Primero, gracias por acompañarnos al equipo en este tipo de ensayo que estamos haciendo para que frente a la cuarentena tengamos un espacio diferente de encuentro y de comunicación. Por supuesto, gracias por entender las limitaciones. El teleprompter nuestro es una hoja en blanco, así que ya verán cómo estamos haciendo las cosas, porque lo importante es quedarnos en casa. Para la primera cosa que quiero precisar, recibimos bastantes preguntas y esas preguntas las vamos a dividir en varias secciones. La primera es un grupo de preguntas que van a ser respondidas por las personas que hacen parte del grupo de investigación en aguas internacionales, que lo mencioné. Está Lorena Salamanca, está Mauricio y está Juan Sebastián. Algunas de esas las contestaremos por Facebook, otras de esas las contestaremos aquí de manera directa a través de la cámara, a través del video en la clase, y un grupo de preguntas las hemos pospuesto para ser respondidas en la clase correspondiente. Por ejemplo, hay muchas preguntas sobre los yazidíes. Mauricio ya está escribiendo algo, pero vamos a verlo en detalle en la clase sobre el Kurdistán. Hay algunas preguntas sobre el yihadismo, vamos a ver en la clase sobre el Estado Islámico. Entonces, les pido un poco de paciencia en ese sentido. La otra cosa que es importante, hemos cometido algunos errores técnicos, no es fácil, pero creo que gracias a la flexibilidad de ustedes para entender la situación y a la ayuda de Carlos Hernández, estamos haciendo lo mejor para corregir las dudas que se están dando. Hay algunas peticiones en el sentido de incorporar nuevos temas como Sahara Occidental, Afganistán. Vamos a verlo, por el momento vamos a acabar con este ciclo de conferencias sobre Oriente Medio, que es nuestro tema central. Entremos entonces a hablar de la primera clase. Recordemos que en la primera clase decíamos que hay una mezcla entre la cultura, hay diferentes culturas en Oriente Medio, decíamos que hay diferentes religiones, pero además decíamos también que hay diferentes países y que uno a veces pelea por el color del pasaporte, otras veces las tensiones son por religión, otras veces son las tensiones son por cultura, y no hay una palabra absoluta que nos permita decir lo único que nos está definiendo el problema es el único problema que sea es solo cultural, o que el problema sea únicamente político, o que sea únicamente religioso, o que sea únicamente petrolero. Y colocaba además el elemento de las tribus. ¿Por qué es importante lo de las tribus? En estos momentos de cuarentena, ¿uno de quién echa mano? De la familia. Cuando el Estado no aparece en la escena, pues uno echa mano de la familia. Lo mismo sucede entonces con el problema de Oriente Medio. Cuando me prometen una ciudadanía iraquí que no llega, me prometen un Estado social en Yemen que no llega, me prometen unas libertades públicas en Siria que no llegan, yo termino refugiándome, termino atrincherándome en eso que son las tribus. Es un comportamiento, digamos que esperable, natural. Entonces, cuando mostraba el mapa de las tribus es por qué la gente se vuelve a lo tribal. Se vuelve a lo tribal porque necesita protegerse. Y ahí viene un debate grande que lo dejo solo enunciado y es si en Oriente Medio ha fracasado la democracia o ha fracasado un remedio de democracia. Hay dos encuestas interesantes que planteaban el problema de cómo perciben los árabes Oriente Medio. A veces decimos, no, 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 es que en el mundo árabe la gente no está preparada para la democracia, tienen otra idea. Hombre, hay una encuesta de 12.000 personas y otra de más de 50.000 y le preguntan a las poblaciones de Oriente Medio qué tipo de gobierno quiere. Y la gran mayoría dice, queremos democracia. Ahora el debate es, ¿qué entiende usted por democracia? Y la gran mayoría dice, libertades civiles, derecho a la educación, derecho a la salud, poder votar, poder elegir, poder tener sindicatos, hacer asambleas, organizar movimientos políticos. Tienen la misma idea. Ahora, quien responde a ese tipo de posturas relacionadas con la calidad de la democracia es el público general, el público árabe que está en las calles. Y ese público entiende lo mismo que nosotros por democracia. Entonces renunciemos a esa idea, por favor, de que es que los árabes no están preparados para la democracia o tienen otra idea de democracia, porque eso tiene que ver con algo que vamos a ver más adelante en la clase. La siguiente cosa que quiero precisar es, algunos me han pedido que les comente alguna otra publicación, esto sí es publicidad política, mi libro
Se llama Y la sangre llegó al Nilo. Es un libro donde recogen muchas de las crónicas, incluyendo otras partes del mundo y no solo Oriente Medio. Este libro sí no lo puedo regalar en PDF porque es de una editorial ya, pero puede ser interesante para complementar estos debates. Y finalmente, en las dos clases que vienen de hoy y del próximo lunes a las 6 de la tarde, vamos a referirnos fundamentalmente a una cosa, y es la historia de Oriente Medio. ¿Cómo hacemos para mejorar a poner en la historia, en el contexto? Claro, esto es un problema grave porque la historia de Oriente Medio es muy grande, pero tratemos de acercarnos a algunos elementos históricos para poder precisar. Aclaro antes de ver la primera, o ya le invitaría a Carlos que vayamos colocando la primera diapositiva, y es la historia de Oriente Medio. Hay que verla en esta clase como los elementos necesarios, básicos, pero indispensables para entender qué es esa región. Entonces, vamos con la primera diapositiva y empezamos hablando sobre el origen de esta región. En la clase pasada mencionábamos que una de las cosas fundamentales es entender cómo la humanidad desarrolla sus primeras civilizaciones, los asirios, los babilonios, los caldeos, alrededor de tres ríos fundamentales: el Tigris, el Éufrates y el río Nilo. Y eso es lo que llamábamos como la media luna fértil, por la fertilidad que da aquellos terrenos, aquellos territorios, y cómo ahí fueron apareciendo una serie de civilizaciones. Esa región histórica donde aparece todo esto, pues no corresponde a Irak o a Siria porque no existían, ni a Jordania, eso no existía, pero sí esa región que hemos llamado Mesopotamia, que es la foto que aparece y que van a ver en la primera de las gráficas. Esa Mesopotamia nos está planteando entonces una serie de cosas que ustedes pueden ver ahí. En poco van a empezar a ver la ciudad de Tiro, por ejemplo, que ya aparece en la Biblia, la ciudad de Biblos. Sidón también está incluido, por ejemplo, está igualmente la ciudad sagrada de Jerusalén, aparece ahí incluida. Fíjense ustedes que aparece Nínive, muy cerca de Nínive. Años después va a aparecer la ciudad de Mosul. Y fíjense que abajo del mapa, en la parte rosadita que pertenece a los sumerios, hay una ciudad que se llama Uruk. Esa ciudad llamada Uruk es precisamente la que da origen al nombre de Irak. Entonces tenemos este territorio con estos mapas que aparecen ahí que ustedes pueden ver, y entonces tenemos una primera foto de lo que es Oriente Medio en el pasado. Pero vamos a seguir avanzando. Allá hay una ciudad importante que ven en la parte rosadita que se llama Babilonia. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver un par de fotos de la histórica Babilonia. Babilonia es una ciudad que aparece mencionada en la Biblia, pero en la Biblia aparece mencionada sin que aparece mencionada por el pueblo judío, que es esclavizado por el rey Nabucodonosor. Ustedes recuerdan esa historia bíblica, y son llevados allí a Babilonia en calidad de esclavos. Como los judíos van allí esclavizados, pues ellos muestran su canto, su angustia, desde su condición de prisioneros por rehusarse a someterse por completo al poder del rey Nabucodonosor. Pero hay otra Babilonia, que es la Babilonia que no se nos puede olvidar. Es la Babilonia donde donde se construye el primer instrumento de cuerda. Es la Babilonia donde tenemos la primera biblioteca de libros en escritura cuneiforme, pero además es la apasionante Babilonia donde logramos además encontrar el arco de Istar, dicen que allí estaba la torre de Babel, los grandes jardines colgantes de Babilonia y toda esa esplendor de arte y de cultura. Por supuesto, uno habla de la fiesta según la ha ido en ella. En el caso del pueblo judío, que fue perseguido y que ha sido históricamente perseguido, esto es una constatación que no se puede perder, nos encontramos entonces con que allí afloran, a partir del reinado de Nabucodonosor, una cantidad de expresiones culturales. Allí hay una gran explosión de arte, cultura, escritura, poesía, ciencia, que es la que termina por consolidar Oriente Medio como una
como una fuente de conocimiento y una fuente de cultura y de civilización. Ahora, en el mapa siguiente que vamos a observar, aquí voy a dar unos pequeños saltos, pero les pido tengan a Babilonia y estos elementos en la cabeza. Allí, hace más o menos 1400 años, aparece una persona en la zona de lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. En ese momento no existía tampoco Arabia Saudita y aparece un señor que se llama Mohammed. El nombre correcto es Mohammed, lo hemos, del turco pasó y lo hemos españolizado con el nombre de Mahoma, pero realmente es Mohammed. Y Mohammed, que aparece la región de Arabia Saudita, la parte más oscura que ustedes ven de este mapa, funda una nueva religión. Vamos a dedicarle una clase especialmente para hablar del Islam, de tal manera que, perdónenme, no entre en detalles, pero Mohammed termina por fundar una nueva religión y esa religión se expande a través del mundo, se expande a través del Oriente Medio, del norte de África y luego llega prácticamente a todos los rincones del planeta. Ese proceso de islamización se da y retoma, lo veremos en la clase del Islam, elementos centrales de lo que fue en su momento el discurso, la narrativa cristiana, que a su vez se alimenta de unos elementos de la narrativa judaica. Es decir, hay algunas diferencias, por supuesto, pero la religión musulmana, el judaísmo y el cristianismo comparten una serie de valores, como el querer o adorar o reconocer a un único Dios, o cómo inspirarse en algunas narrativas que son comunes. Por ejemplo, la del diluvio universal aparece en las tres religiones. Por ejemplo, la explicación de la creación del mundo en el Génesis también lo comparten las tres religiones. Pero bueno, este es el mapa. Entonces imagínense ustedes cómo en la región se va a dar un proceso de islamización. Y ese proceso de islamización a su vez se ve acompañado, va creciendo. Y por supuesto, allá hay una gran diferencia que luego la recuperaremos con Jesús de Nazaret. Mientras Jesús de Nazaret desarrolla su proyecto religioso de cara al Imperio Romano, en el caso de Oriente Medio no existe un Imperio Romano y el profeta Mohammed, aparte de ser un líder religioso, también termina convirtiéndose en un líder administrativo y en un líder incluso militar. En ese sentido, la expansión del Islam también contribuye, digamos, a un reordenamiento político y social en Oriente Medio. Como podemos observar en la siguiente gráfica, ahí vemos desde la Meca o Medina cómo se van expandiendo. Mire que va llegando a ciudades tan importantes como Al-Qahira o el Cairo en Egipto, Alejandría, luego viaja a Trípoli, que hoy conocemos como Libia, de ahí va a Túnez, entra, acuérdense que durante 800 años España estuvo bajo prácticamente control de la comunidad árabo-musulmana. De hecho, fíjense ustedes qué cosa tan curiosa, los árabes son expulsados de España, dice el Cid Campeador, en marzo de 1492 y en octubre se da la llegada de Cristóbal Colón a estas tierras. Es decir, que la sangre mora, como dirían, yo lo digo de manera irónica, no de manera grosera, pero esa sangre árabe pues la tenemos en el idioma español y la tenemos también en nuestras cotidianidades y nuestra arquitectura. La siguiente gráfica muestra otra cosa bien interesante, que es el proceso de islamización hoy. Ese proceso de islamización no se queda únicamente planteado en la región de Oriente Medio, sino que ocupa buena parte del norte de África. Somalia, por ejemplo, yo he trabajado en Somalia, en la frontera con Etiopía, y allí hay comunidades musulmanas. Sudán es un país donde mayoritariamente el Islam decide muchísimas cosas. Nigeria, y por eso está allí el grupo Boko Haram, Argelia, Libia, Túnez, pero se instala también, y hay que verlo con toda su importancia, hacia lo que conocemos como los estanes en Rusia. Afganistán, Pakistán, son países que no pertenecían a la Unión Soviética, pero que allí llegó el Islam, y más arriba, pues Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, son países de lo que hicieron parte de la Unión Soviética, pero que tuvieron un gran énfasis que tenían además tenían una gran importancia la religión.
Cuando veamos el tema del nacimiento del Estado Islámico, del Daesh y de Al-Qaeda, nos vamos a encontrar con el problema de cómo Rusia manejó sus minorías religiosas en el sur. Bueno, la Unión Soviética, para ser más exacto. Y eso tiene que explicar en parte la revuelta en Chechenia. Es decir, con esto no estoy diciendo que los musulmanes sean los buenos o los malos. Estoy diciendo tenemos que caracterizar a un actor político como realmente es. Y luego quiero mostrarles cómo ha aumentado la población musulmana en el mundo. Tal vez el país con más, tal vez no, el país con más musulmanes en el mundo es Indonesia, que queda allí llegando a Australia. En Indonesia más del 80% de la población es musulmana y fíjense una cosa tan particular, no son árabes. A veces creemos que todos los árabes son musulmanes y eso no es cierto, hay árabes cristianos, hay árabes judíos, hay árabes ortodoxos, hay árabes yazidíes, eso lo vamos a ver en las clases, pero no todos los musulmanes son árabes, hay musulmanes colombianos, hay musulmanes de Indonesia, hay musulmanes de muchas otras partes del mundo. Y para acabar este primer pedacito, quiero plantearles el proceso de arabización, y es que se va dando un proceso de arabización a la vez que se extiende el proceso de islamización. ¿Por qué? Porque el Corán está escrito en árabe. Su lengua original es el árabe y hay traducciones, como todos los libros, pero su lengua y su mensaje original es dado en árabe. Por tanto, cuando se expande el Islam, también se expande el idioma árabe. Y ese idioma árabe va llegando a muchos rincones del mundo, sobre todo en Oriente Medio y en el norte de África. Ese proceso de arabización permite a la vez una cultura, una lengua, permite también unas tradiciones, permite una expansión de la comunidad árabe, una idea de la familia extensa, y a partir de allí se va configurando esto que se llama Oriente Medio. Dicho lo anterior, y regálame cuando puedas la cámara, Carlos, yo quisiera precisar dos cosas. Por un lado, el proceso de islamización y el proceso de arabización como dos fuentes de identidad de algunas de las comunidades de Oriente Medio. Y aquí hay que tener cuidado. No he dicho todas las comunidades, he dicho algunas comunidades se identifican con ello y son mayoritarias. Alguien me decía, hombre, si usted no habla árabe no puede entender Oriente Medio. A mí eso me parece incorrecto, porque allí también hay gente que habla turco, que habla kurdo, y los kurdos tienen 4 idiomas diferentes. Hay gente que habla hebreo, hay gente que habla otras lenguas, incluso arameo. Todavía hay unas 2 pueblitos en Siria y hay una localidad en Hatay, que es una batica de Turquía, donde se habla arameo, que era la lengua de Jesús de Nazaret. Por tanto, decir que toca saber árabe para poder entender Oriente Medio me parece que no es por ahí. Pero bueno, lo importante es esto. Tengamos entonces en cuenta que hay dos universos fundamentales. Por un lado, que el Oriente Medio es la cuna de muchas civilizaciones, primera cosa. Segundo, que allí se estableció un proceso de islamización, también un proceso de la religión judaica, de la religión cristiana, y luego un proceso muy grande de islamización, y las tres hacen presencia en la zona. Y lo tercero, que hubo un gran proceso de arabización. A partir de ahí, miremos entonces la segunda idea, la segunda grupo de diapositivas, para mirar cómo nos vamos encontrando a Oriente Medio. En ese segundo paquete de diapositivas, vamos a adentrarnos en el actor fundamental que constituye durante unos 5 siglos esa región del mundo. Ya sé que estamos saltando, pero la idea no es agotar el tema, sino ir precisando algunos elementos para que sean tenidos en juicio, para que sean tenidos en cuenta. Entonces, en la segunda presentación vamos a ver lo que tiene que ver con un imperio que aparece hace menos de 1000 años y que dura en Oriente Medio durante 500 años, que es el Imperio Otomano. Ese Imperio Otomano nace sobre la geografía de lo que se conoció como el Imperio Romano. Ustedes se acuerdan que hay un Imperio Romano de Occidente que miraba a Roma, un Imperio Romano de Oriente que miraba a una ciudad que se conoce como Constantinopla, la ciudad de Constantino. Acuérdense que Constantino era una persona que se convierte finalmente al cristianismo y se hace coronar además en la iglesia de York en Inglaterra para dar fe de su fe religiosa. Ese mapa que ustedes observan ahí, el primer mapa,
pueden ver en amarillo el Imperio Otomano de Oriente. Esa geografía del Imperio Romano, del Imperio Romano de Oriente, que ven en la imagen en color amarillo, corresponde a las regiones de lo que hoy vendría a ser parte de Oriente Medio. Ahí aparecen ciudades como Alejandría, que fue construida en homenaje a Alejandro el Grande, donde estaba la famosa estatua de Alejandría, la ciudad de Damasco, que es la ciudad que ha estado, la ciudad más antigua del mundo, que ha estado habitada de manera permanente. Jericó es más antigua, pero Jericó duró un tiempo despoblada. Pero la ciudad que ha estado permanentemente poblada, más antigua del mundo, es Damascus, que está allí, que también en árabe se dice Sham, después hablaremos de eso. Fíjense que ahí alcanzamos a ver Antioquía, que es de donde sacamos nuestra palabra para nuestra región de Antioquia, no somos tan originales. De hecho, ahí en la región de Siria tenemos otra ciudad que se llama Palmira, que nosotros la ponemos en el valle. Y bueno, todo lo que viene siendo Constantinopla, la observan ustedes ahí también, que después se le va a cambiar el nombre a Estambul. Y Atenas, Corinto, todo esto era el Imperio Bizantino. Y en la siguiente gráfica, en la siguiente transparencia, quiero resaltar solamente 4 elementos importantes para tener en cuenta. El primero es que el Imperio Otomano es compuesto o es formado por una alianza de tribus turcas que terminan por consolidar un proyecto político. Ese proyecto político tiene el nombre de otomano porque su primer líder era un señor de nombre Osman, Osman I, y otomano quiere decir de la casa de Osman. Y este proyecto político se opone al Imperio Bizantino, como ya mostramos, y en 1281 este señor es declarado bey o rey, o luego utilizan la palabra sultán, a la que me voy a referir más adelante. Que resulta interesante que en 1290 se proclama la independencia de los turcos y asumen el título de sultán. ¿Qué es un sultán? Un sultán es la persona que tiene el poder. Esa es la traducción literal de la palabra sultán. En la siguiente gráfica podemos ver al más importante de los sultanes, que es Osman. Esa es la imagen que nos llegó hasta nuestros días y que corresponde, digamos, al creador de ese proyecto turco, de las tribus turcas, de unificación en la región que hoy conocemos como Turquía, pero además de que se unifica en ese momento, logra crear un liderazgo que le permite llegar a ser un imperio, que es el imperio que conocemos como el Imperio Otomano. Y ese imperio empieza a tratar de controlar territorio, la península de Anatolia, por supuesto, y luego apunta de una manera directa al control de Europa del Este, los Balcanes, Grecia, lo que hoy conocemos como Bulgaria, lo que conocemos hoy como la antigua Yugoslavia. Esos terrenos empiezan a ser conquistados por el señor Osman y empiezan a expandirse a través del mundo. Por supuesto, llegamos al año 1453, ustedes ven el mapa, y en este mapa observamos claramente la ciudad de Constantinopla, llamada así, decíamos, en homenaje a Constantino, pero Constantinopla no ha caído todavía. Entonces uno de los herederos de Osman, que es Mehmed II, organiza la toma de Constantinopla. Esta toma demora más de 10 meses de combates, es una guerra como todas las guerras que nos han contado en el medioevo, sanguinaria, cruel, dura, pero ha dado origen también al arte. Ahí podrán ver ahorita un par de pinturas que corresponden a cómo se pintó, cómo se describió lo que fue la toma final de Constantinopla por parte de las tropas del Imperio Otomano. Una vez cae, deciden renombrarla y le dan el nombre con la que conocemos hoy en día, nombre que se mantiene, que es el nombre de Estambul. Entonces, esta ciudad, la querida Estambul, es una ciudad apasionante, los invito a que vayan a verla, yo creo que es más maravillosa que París, perdónenme los que adoran a París, pero es una ciudad llena de magia y allí hay sitios maravillosos que podemos observar. Napoleón Bonaparte utilizó una frase, él decía, si la tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital. Y esa ciudad ha tenido 3 nombres realmente, inicialmente se llamó Bizancio durante muchos años, luego se llamó Constantinopla desde el año 330
hasta su caída en 1453 y desde esa época hasta acá ha recibido el nombre de Estambul. Entonces quedémonos con la ciudad de Estambul como el corazón político, cultural, comercial de eso que se llama el Imperio Otomano. Es decir, esa región que hoy entendemos como Oriente Medio queda dirigida bajo una autoridad que gobierna desde Estambul y que en su cabeza están estos turco-otomanos, esas tribus que inicialmente unificó el señor Osman y que toman el control de una buena parte del territorio de lo que hoy entendemos como Oriente Medio, norte de África y Europa del Este. Tenemos allí una iglesia en la siguiente imagen que es absolutamente bella, es la iglesia de la Santa Sofía. Quiero aclararles una cosa, yo pensaba que era a una santa que se llamaba Sofía, pero no es cierto. Santa Sofía es a la Santa Sabiduría y es una iglesia a la Santa Sabiduría de Dios. Esa iglesia que ven ahí, a la Santa Sabiduría de Dios, es uno de los templos más importantes del mundo cristiano durante todo el imperio romano de Oriente. Pero además de eso es un sitio absolutamente bello. Solo ver esto ya vale la pena ir a Estambul y observar su belleza. Allí entra Mehmed II y termina por convertirlo en una mezquita. Pero es curioso, no destruye el arte religioso cristiano que hay allí. Y hoy en día, si ustedes visitan, yo los invito a que vayan a la Santa Sofía en Estambul, van a encontrarse con que hay pinturas que son pinturas de la Sagrada Familia mezcladas con frases del Corán y de una manera preciosa. Hoy en día es un museo, pero me parece que es un sitio digno de visitarse. Y por el otro lado, a solo 200 metros de la Santa Sofía hay una mezquita que es la Mezquita Azul. Es un lugar absolutamente sublime de arte religioso musulmán y las dos están ahí más que enfrentadas, yo diría, acompañándose a muy pocos metros y es un sitio donde se fortalece. Los musulmanes que se han expandido por toda esta región, pues han desarrollado, lo veremos en la clase también, hay unos suníes, hay unos chiíes, hay alawíes, pero la rama del Islam a la que a la que pertenecen estos dirigentes de las tribus turco-otomanas son a la rama del Islam suní. Entonces, digamos que se impone una lectura suní desde el poder, desde la Mezquita Azul. Pero hay una cosa importante que tiene que ver con el respeto a la libertad religiosa que habían allí. Luego me refiero un poco más a esto. Y en la siguiente imagen vamos a ver qué tanto creció ese imperio otomano. Y si ustedes pueden detallarlo, verán que ha llegado a Argelia, a Túnez, a Trípoli, a Budapest, Belgrado, que llegó a Mosul, que llegó a Bagdad, nuestra querida Bagdad, que fue además cabeza de liderazgo religioso también del mundo musulmán en su momento. Por supuesto a Meca, a Medina, toda esta región del mundo que ustedes observan queda bajo control del Imperio Otomano. Ahora, recuerden una cosa importante en este mapa, y es que este mapa muestra el mundo conocido de ese entonces. Por supuesto, el mundo conocido para Occidente, ya lo sé, para Europa. Aquí nuestros indígenas de San Agustín también conocían su mundo. Pero digamos que el mundo conocido, y no me acusen por favor de eurocentrista, era buena parte de lo que está en la imagen y buena parte de la imagen está en rosado. Allí floreció las artes, floreció la literatura, como lo decía, mientras algunas partes de Europa se consideraban atrapadas en lo que llamaríamos el oscurantismo. Cuidado que a veces hablamos de un periodo negro de la historia, pero para una parte del mundo. Eso no quiere decir que fuera para todo el mundo. Y ahora vamos a referirnos rápidamente a los más importantes sultanes que tuvimos. Tuvimos alrededor de 36 sultanes durante el gobierno otomano. El primero, el más importante, Osman I, o Mehmed II, que fue el conquistador y se le llama así por haber controlado finalmente la Mesopotamia, la ciudad de Constantinopla, que la renombra como Estambul, y aparece otro personaje que es el más grande, uno de los más grandes líderes de la historia del Imperio Otomano, que es Solimán. Es curioso, Solimán viene de la misma palabra que la palabra, o Suleiman le dicen algunos,
y viene de la misma palabra que Salomón, significa el sabio. O sea, hasta en eso nos parecemos. Solimano, Suleimano, Salomón traducen exactamente lo mismo y él se encarga, digamos, de la unificación y el fortalecimiento de ese imperio otomano a lo largo de la historia. En la última imagen de esta serie quiero mostrarles algunos elementos para que los tengamos en cuenta, ahí pueden verlos. Primero es que el imperio otomano está organizado en wilayas. Wilayas traduce distritos, pero podemos traducirlo como regiones, departamentos, estados. Perdónenme que no sea tan exegético en la traducción, pero como unas regiones. Y además de eso, esas regiones, algunas tenían bastante, pero bastante independencia, como el caso de Egipto, por ejemplo. Es cierto que había impuestos y ahí sí había una diferenciación de impuestos. Los musulmanes suníes pagaban un impuesto, los otros pagaban otro tipo de impuestos, pero en general había una tolerancia religiosa. Es decir, los judíos, los cristianos podían expresar sus, incluso los zoroastristas, los yazidíes, sin que eso significara ningún tipo de represión. En ese momento, mientras Europa está consumada en muchas cosas, hay otra cosa que sí preocupa y es la detención, el rezago científico y tecnológico de Europa frente al desarrollo que tiene el Imperio Otomano en artes, ciencias, matemáticas, la medicina, la arquitectura, la astronomía. Son algunos de los ejemplos que quería citar. Y fíjense las ciudades tan importantes que quedan bajo el Imperio Otomano. Algunas de ellas constituían wilayas, como Alepo, pero está la ciudad de Jerusalén, Damasco, Bagdad, El Cairo, Meca, Medina. Y esto, digamos que es la fase de entender cómo se consolida ese imperio otomano. Regálame, por favor, Carlos, en cuanto puedas, la imagen complementaria para ir mostrando algunas otras consideraciones. La primera que hay que mencionar es que eso es un imperio y como imperio tiene unos percances, como imperio tiene unos retos administrativos. De hecho, se gobernaba desde un sitio que se conoce como la Puerta Azul en Estambul. Tenía unas responsabilidades productivas. Se habla, dicen los historiadores más optimistas, que había superávit y una capacidad de autoabastecimiento por parte del Imperio Otomano en relación con la comida, en relación con los productos que necesitaba. Pero fíjense cómo allí lo que se va viendo, mientras alistamos la siguiente, exactamente, aunque no la coloquemos todavía, por favor, lo que vamos viendo es cómo se va configurando una cosa muy interesante y es una dinámica cambiante donde ese imperio otomano crea una unidad en la diversidad. Si bien es cierto, no estoy hablando de que sea el sumum de la democracia, lo que sí podemos decir claramente es que estamos frente a un proceso político interesante y un proceso político de tolerancia, de diversidad, donde fíjense que en cuanto a esa diversidad existía, pues los que mencionábamos en la clase pasada, los musulmanes, los árabes, los kurdos, los turcos, pues nos estaban matando entre ellos en buena parte por el modelo tolerante de sociedad que se había establecido. Con esto no estoy diciendo que fuera una sociedad ideal, para nada, pero estoy diciendo que ese modelo permitió la convivencia, modelo más horizontal, reconociendo y no imponiendo las diferentes expresiones religiosas y culturales, incluso lingüísticas que se daban allí. Miren que allí se respetaba las diferentes lenguas, mientras que luego, lo vamos a ver después, la imposición de unas lenguas determinadas hace que lleve a que tengamos graves problemas, ¿no? El problema de la creación de Turquía, la imposición de una lengua, por ejemplo, o el forzar a una determinada cultura a adaptarse a la idea de nación, que lo vamos a ver más adelante, generó más problemas que soluciones. Miremos pues el siguiente bloque de diapositivas. El siguiente bloque de diapositivas nos va a mostrar entonces, ya hemos dicho que allí nacen una serie de culturas que se consolidan durante más o menos 500 años, desde 1520 hasta 1922, el Imperio Otomano, y ese Imperio Otomano logra plantear un modelo de desarrollo. Pero al mismo tiempo vamos viendo cómo se desarrolla Europa. Entonces tenemos por un lado una revolución industrial que plantea Inglaterra, tenemos una revolución de ideas políticas
e ideológicas que plantea Francia, y eso salpica necesariamente a el Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano se empieza a ver entonces disminuido lentamente, fruto de su capacidad o no de competir de manera adecuada con esas nuevas expresiones imperiales que van apareciendo, especialmente el imperio inglés y el imperio francés. Como ven en este mapa tenemos un mapa de 1520 que muestra la región en verde de lo que es el Imperio Otomano. Pero aquí ya empezamos a echar de menos algunos territorios. Fíjense que Libia ya no aparece. El avance que quería hacer el Imperio Otomano conquistando Viena, finalmente perdieron su batalla por tomar la capital de lo que hoy conocemos Austria. Este retroceso que se va dando va haciendo mella en el modelo del proceso expansionista que tiene el Imperio Turco Otomano. Aquí hay una gráfica muy breve para mostrar solo otro mapa de cómo va creciendo y consolidándose este panorama, y finalmente llegamos a estas consideraciones importantes de esta riqueza expansiva del Imperio Otomano ya en 1683. Miren cómo controla Túnez, Libia, lo que hoy conocemos como Irak, incluso lo que conocemos como Budapest, se acerca a Viena, y son tres elementos centrales. El primero es que es el tapón obligado entre Europa y Asia. Entre Europa y Asia absolutamente tienen que pasar, incluyendo la ruta de la seda, que muchos de ustedes conocen. Esa ruta de la seda pasa por allí y es un mercado. Ahí lo vemos, el paso del mercado aparece allí. La segunda cosa es las relaciones con Asia. Es decir, Asia también, vamos a decirlo de manera folclórica, paga peaje para poder vender sus productos en Europa. Y la tercera cosa es su consolidación en tres áreas. Europa del Este, pero no solamente los Balcanes, Grecia, por ejemplo, también en el norte de África y en todo lo que entendemos como la región de Oriente Medio. En la siguiente, solamente para ilustrarlo sobre cómo se define a Suleiman o Solimán, el magnífico, el sabio, y podemos ver cómo se le define. Voy a leerlo rápidamente, ¿no? Pero aparece como el soberano de los reinos de los romanos, de los persas y de los árabes. Fíjense ustedes, es héroe de todos ellos, habla del Mediterráneo y del Mar Negro porque ha llegado hasta allí, de la gloriosa Caba y de la iluminada Medina, o sea, está haciendo alusión a las ciudades sagradas del Islam, la noble Jerusalén, por supuesto, el trono de Egipto, donde está allí, habla de Yemen y de Adén, el Golfo de Adén, ahí en la región del sur de la península arábiga, habla de Bagdad, habla de Basra, o Basora, que es una ciudad que queda en el sur de Irak, y habla de otra serie de ciudades, incluyendo Azerbaiyán, Argelia. Fíjense ustedes, menciona el Kurdistán, menciona la península de Anatolia, y allí demuestra esa vocación imperial que tiene el Imperio Otomano y su papel fundamental en el mundo. En la siguiente imagen van a ver la Sublime Puerta. Esa Sublime Puerta, esta foto la tomé en mi primer viaje a Estambul hace ya como 10 años, se observa el palacio desde donde se gobernaba el Imperio Otomano. Allí en Estambul queda y es una ciudad emblemática. Por eso es tan emblemática que fíjense ustedes que al final de la Primera Guerra Mundial, cuando veamos el caso de Turquía, vamos a ver por qué finalmente el nuevo renaciente gobierno turco decide pasar Estambul, la capital ya no es Estambul, sino es Ankara. Y es porque Estambul significa también lo que fue su derrota en el Imperio Otomano. Y finalmente tenemos este Imperio Otomano chiquitito, ya a finales del siglo XX, pero aquí hay unas cosas importantes. Egipto ya ha planteado independizarse, pero además los británicos han tomado posesión de ellos. En la zona de lo que conocemos hoy por Libia está amenazada por los italianos. Algunas de las zonas del Magreb, de la región del cerquita España, están en manos españolas. Los franceses han tomado control de lo que es Francia. El Imperio Otomano se reduce ya a una parte del norte de Siria, un pedacito de Irak, la franja de Meca y Medina y la península de Anatolia. El resto ha sido tomado y el Imperio Otomano, que lo llaman ya el enfermo de Europa, así se le llama a finales del siglo XIX, desaparece. Entonces, en las siguientes imágenes podríamos ver el nuevo, regálame la cámara, Carlos, por favor, podemos ver un último momento de la clase de hoy.
Les pido disculpas si la clase de hoy fue un poco atropellada, aburrida, rica en datos, pero es para ubicarnos en eso que hemos mencionado sobre el proceso de consolidación de esa zona, que no es fácil mostrar en unas pocas diapositivas. Bueno, finalmente ese imperio otomano llega al año 1900, finales de los años del siglo XIX, considerado como el enfermo de Europa. Y ese enfermo de Europa, pues, no es capaz de competir de manera adecuada, no es capaz de dar la talla frente al desarrollo francés y al desarrollo inglés, y empieza a echar de para atrás. Luego, en 1914, como ustedes saben, empieza la Segunda Guerra Mundial. Y esa Segunda Guerra Mundial plantea nuevos desafíos al Imperio Otomano. Entonces, el Imperio Otomano tendría dos grandes quiebres. Un quiebre en lo económico porque no logra competir con el proyecto de Francia y el proyecto de Inglaterra. Pero hay otra cosa bien interesante, y es que el Imperio Otomano tampoco logra apostar geoestratégicamente y termina por aliarse para el desarrollo de la Primera Guerra Mundial con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro. Es decir, el Imperio Otomano apuesta por los que perdieron la Primera Guerra y eso le pasa factura. Entonces ahora tenemos, veamos las siguientes transparencias, y son las últimas de la clase de hoy. Tenemos un Imperio Otomano que está debilitado, que no fue capaz de competir frente al desarrollo, incluso que desarrolló políticas neoliberales, digámoslo así para que nos entendamos, de apertura liberal a su economía en vez de protegerse. Y al abrirse al mercado, allí invirtieron los bancos franceses, invirtieron los bancos europeos para construir rieles, generó un endeudamiento también de este Imperio Otomano, pero además sus colonias, sus regiones se fueron sublevando, como el caso de Egipto, fueron diciendo no queremos más, y la administración central desde Estambul empezó a resentirse. Digamos que la estocada final corresponde a lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas, que es la caída del Imperio Otomano, su finalización luego del final de la Primera Guerra Mundial. Lo que observan ustedes a continuación es un mapa donde está el Imperio Otomano en 1914. Ya lo habíamos mencionado, y es cómo se ha ido reduciendo ese gran mapa que mostramos al comienzo a un pedacito de región, a un poder profundamente frágil, donde a su vez, luego lo mencionaré en más detalle, empiezan a aparecer los nacionalismos y los árabes empiezan a retomar su carácter de árabe. Claro, todo eso tiene que ver con la corriente nacionalista que nos enseña la Revolución Francesa, pero también con la presencia y la influencia de Europa en diferentes pueblos de Oriente Medio. Entonces, en las siguientes diapositivas vamos a observar ese crecimiento del Estado Islámico, ese decaimiento del Imperio Otomano. Un lapsus, todos tenemos lapsus, bueno, en este caso lo tuve yo, y vamos viendo entonces cómo se va reduciendo el Imperio Otomano. Y con esos recursos pocos que tiene, le apuesta a volverse aliado de Alemania. Durante este periodo hay un proceso de crear una constitución, ya lo mencionamos ya que hay una serie de inversiones extranjeras de comercio, ferrocarriles, banca, industrias que terminan por hacer aún más poroso la economía y el autogobierno que tenía el Imperio Otomano. Pierde Bulgaria frente a los rusos, pierde Tripolitania y Cirenaica, que son las dos regiones más importantes, de Libia, las pierde frente a Italia y se va desmembrando. En ese desmembramiento nos aparece entonces en escena la Segunda Guerra Mundial. Y la Segunda Guerra Mundial, que dura durante esta época de 1914 a 1918, como decíamos, el Imperio Otomano apuesta a caballo perdedor y le pasan factura. Se adentra en una guerra tratando de ganarse un lugar en la nueva distribución geopolítica del mundo. Y esa Primera Guerra Mundial le lleva a una derrota absoluta que luego lleva a que el territorio del Imperio Otomano se fracture.
se fracture dando origen a una cantidad de estados, a una cantidad de propuestas políticas llamadas estados. Aquí voy a hacer un comentario sobre este señor que se llama Lawrence de Arabia, que lo vamos a ver un poco, y es que Lawrence de Arabia aprovecha en esta guerra y toma una influencia y un papel preponderante en las comunidades árabes. Entonces recordemos que por un lado tenemos al Imperio Austrohúngaro, Alemania, y al Imperio Otomano peleando de un lado. En la otra esquina, como dicen en el boxeo, está Francia y está Inglaterra. Bueno, Francia e Inglaterra son enemigos del Imperio Otomano, pero ellos son capaces de leer las disputas internas del Imperio Otomano. Una de ellas, el malestar creciente de los árabes, que no participan del poder, donde está fundamentalmente en el poder los turco-otomanos, y que están imbuidos de ese discurso nacionalista. De hecho, en 1913 en París se reúnen muchos árabes y empiezan a hablar del nacionalismo árabe. Fíjense, un año antes de la Primera Guerra Mundial. Este señor Lawrence de Arabia, él se da cuenta, es capaz de leer este fenómeno y habla y contacta a los líderes árabes y les plantea lo siguiente. Señores árabes, si ustedes me ayudan a derrotar al Imperio Otomano, si ustedes me ayudan a derrumbar al imperio de los turco-otomanos, vamos a construir una única nación para los árabes. Hombre, el sueño, y de ahí viene el panarabismo, del discurso del mundo árabe, del nacionalismo árabe, era tener una patria donde todos los árabes se juntaran, es decir, un estado donde sumáramos a los sirios, a los jordanos, a los palestinos, a los de Arabia Saudita, a los egipcios en general, y toda la parte del norte de África que se identifique como árabe. Ese mundo árabe, creado en un solo estado, sí nos ayudan a derrotar a los turco-otomanos. Y Lawrence de Arabia gana un protagonismo. Primera promesa que se hace entonces, se le promete a los árabes que van a tener un país propio con la ayuda de Inglaterra si ayudan a tumbar al Imperio Otomano. Pero al mismo tiempo, una carta de un líder de la corona británica dirigida a las comunidades árabes de lo que hoy entendemos como Arabia Saudita, y perdonen que la siguiente está en inglés, le dice, prepárense porque vamos a apoyar y a reconocer la independencia de todos los árabes en las regiones, en todas las regiones, y vamos a garantizar el respeto a los lugares sagrados de algún tipo de extranjera. Es decir, aquí escriben, ponen por escrito que se sigue dando efectivamente el mismo argumento. Tranquilos árabes que ustedes se van a quedar con eso. Primera promesa, he dicho. Segunda promesa. La segunda promesa aparece en este mapa de 1916. Entonces ya en Petit Comité, dirían los franceses, se reúne el Reino Unido y Francia y firman el acuerdo Sykes-Picot. Sykes es un apellido inglés, Picot es un apellido francés. Los dos delegados del gobierno francés y del gobierno inglés se reparten la torta. Entonces ellos van allá y dicen, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ganar esta guerra, pero además usted se va a quedar con un pedazo, y lo ven ahorita en el mapa, el pedazo azul del norte, queda en manos francesas, allá habría otros detalles, pero por el momento permítanme plantearlo así de manera global, y la parte de abajo, la parte roja, es la parte de los británicos. Se reparten la torta. Fíjense, 2 años antes de que acabe la Segunda Guerra Mundial, sin consultarle a las comunidades, aunque ya han prometido, por otro lado, a los árabes, tranquilos que a ustedes les va a quedar un gran país. Entonces la segunda promesa es un acuerdo entre ellos dos, y es que se acuerdan, debajo de la mesa, vamos a repartirnos la torta, como ya se han repartido otras partes del mundo, incluyendo África. Listo, con esas dos ilustraciones, Carlos, regálame la imagen plena, por favor, nos encontramos entonces con que hay una serie de promesas. Le han prometido, por un lado, a los árabes que van a tener derecho a un Estado, mientras ellos se han repartido el mundo entre franceses e ingleses. Entonces, la clase de hoy, vamos a hacer unos comentarios finales, en cuanto yo tenga la cámara que me esté enfocando como tiene que ser para hablar cara a cara, muestra varias cosas. Primero, que los imperios antiguos alimentaron buena parte de esa región del mundo.
y por tanto sigue siendo fundamental en el mundo, hoy por hoy, esa región. Allí está nuestra historia, allí están nuestras cunas, allí está muchísimas cosas, no de los árabes, no de los judíos, no de los musulmanes, de la humanidad. Allí está la cuna de la humanidad. Allí dimos los primeros pasos, allí consolidamos lo que hoy en día somos con lo bueno y lo malo. Claro, con esto no voy a desconocer a Grecia, por supuesto, a Atenas, por supuesto, no me malinterpreten, pero incluso mucho antes de que florezca la civilización griega, allí en Oriente Medio estaban las grandes culturas. Luego de eso hay una tribu de turcos que, bajo la dirección de Osman, se apropia de ese territorio y decide crear un imperio. Pero ese imperio se enfrenta al territorio del imperio bizantino, el imperio romano de Oriente, lo sacan de juego, entran a jugar los otomanos y se apropian de una cantidad de territorios. A la par, acuérdense que ha habido años antes una expansión del Islam, una expansión del idioma árabe, y con eso se consolida una propuesta que incluso amenaza con controlar toda Europa y llega hasta las puertas de Viena. En ese sentido, aguanta un tiempo, siglo XIX, el Imperio Otomano no logra aguantar la arremetida económica, política, ideológica de otros dos imperios como el francés y el inglés. Nos vamos a la Primera Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial queda derrotado el Imperio Otomano y termina siendo dividido por orden de la Liga de las Naciones. Para la próxima clase seguiremos con las promesas que hicieron Francia e Inglaterra. Por el momento quedémonos con dos. Uno, le prometió a los árabes que se iban a crear una nación árabe para ellos. Y dos, se repartieron entre ellos el territorio de Oriente Medio. Francia e Inglaterra se prometieron entre ellos repartirse la torta. Si quieren saber cómo sigue esta apasionante historia de amor, pasión y dolor, no dejen de acompañarme el próximo lunes a las 6 de la tarde en la tercera clase sobre estudios de Oriente Medio. Muchas gracias.